Hola de nuevo. Vamos a ver hoy uno de los plugins, de los efectos que más se ha usado a lo largo de la historia de la producción musical. Y se trata de la Reverb. La Reverb es un plugin relativamente sencillo, pero que su uso correcto requiere mucha práctica y sobre todo mucha intuición. Vamos a abrir en nuestro canal. Yo en este canal de instrumentos de software tengo un piano. Vamos a abrir en este canal una Reverb. Yo siempre abro la Reverb Platinum Perf de Logic, puesto que es una Reverb relativamente sencilla, pero tiene su complejidad, pero todos los parámetros que hay en esta Reverb los podemos encontrar en cualquier otra Reverb. Bueno, como veis, en la cabecera de la Reverb exactamente igual que cualquier otra cabecera. Trae muy pocos presets, porque se supone que es una Reverb que vas a configurar tú directamente. Bueno, en la mayoría de los plugins de Logic te vas a encontrar la salida de esta manera. Vas a tener la entrada, o sea, el sonido directo y lo que es el efecto dry y wet. Si yo quito el efecto, el piano sonará seco. Si le doy wet, ahí ya tenemos reverb. Y también si quitamos la señal directa, pues oiremos solo el efecto. Ese es solo el efecto. Entonces el equilibrio de estas dos determinará la cantidad de efecto que tú quieres darle a tu sonido. Bueno, como digo, esto lo vas a encontrar en la mayoría de los plugins. Otras veces la salida te la vas a encontrar con un solo fader de estos que se llama mix, y si lo pones a tope será el efecto 100%, y si lo pones a cero será la señal directa. Esas son las dos maneras que te lo vas a encontrar en la mayoría de los plugins de Logic. En otros no, en otros de otras marcas no. Bueno, el parámetro casi más importante de una Reverb, de cualquier Reverb, es la Reverb Time, que realmente lo que nos va a determinar es lo larga o lo corta que va a ser la Reverb. Y es obvio que mientras más larga sea la Reverb, pues nos dará la sensación de una habitación mucho más grande, un tipo catedral, una nave industrial. Sin embargo, a medida que lo vamos cortando, pues los espacios también se van cortando, ¿no? Se van achicando, digamos, las reverbs son más cortas. Por ejemplo, si yo doy una reverb time de 16 segundos, tendremos una reverb enorme. Sin embargo, si doy una reverb por ejemplo, de 90, de 0,90, es una reverb muy corta, que parece que no existe, pero si la desactivamos, vemos que sí está ahí, ¿eh? Casi es más difícil usar reverb cortas que las reverb mucho más largas. Luego aquí al lado de la Reverb Time tenemos dos parámetros que lo que nos van a definir un poco es la textura de la reverb. O sea, realmente estos dos parámetros lo que hacen es controlar las reflexiones, las repeticiones de la reverb, de la manera que se van a comportar, y eso le va a dar cierta textura diferente dependiendo de cómo controles estos parámetros. Bueno, no he explicado antes que la reverb pertenece también a la familia de los ecos en general, donde están los delay, eco, reverb, y todos pertenecen a la misma familia porque se trata de repeticiones, o sea, repeticiones de un sonido original. En el caso del delay, las repeticiones están muy separadas, los milisegundos entre repetición y repetición están muy separados, y por eso se oye como repeticiones de hola, 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 hola. Sin embargo, en una reverb las repeticiones están muy juntas, y por eso nos distinguimos esas repeticiones y oímos como hola. Bueno, pues la difusión y la densidad están relacionadas con cómo se comportan esas repeticiones. Entonces, por ejemplo, si le damos mucha densidad y quitamos la difusión, veremos que aparece como una especie de muelle. Vamos a quitar la densidad. Ahí lo tenéis. Ahí está. Bueno, como digo, con esto podéis trabajar las texturas de vuestra reverb. Aquí tenemos una cosa que también aparece en la mayoría de los plugins de efectos, que es un pequeño ecualizador. Aquí tenemos para cortar las frecuencias graves, y aquí tenemos para cortar las frecuencias agudas. Si nosotros usamos una reverb dentro de un auxiliar, no hace falta que usemos este ecualizador, porque en el mismo auxiliar podemos
pinchar un ecualizador de Logic mucho más complejo con el que vamos a poder ecualizar nuestras reverbs. Entonces, bueno, aquí si lo pincháis en un canal independiente sí que podéis ecualizar aquí un poco. Por ejemplo, aquí le daríamos grave. Lo que pasa es que es un ecualizador de una calidad un poco... Aquí le daríamos agudo, vamos a quitar totalmente los graves. Bueno, y aquí una reverb opaca. Bueno, aquí. Tenemos aquí un balance que, bueno, generalmente viene al 50%. Bueno, si tú quieres balancear hacia derecha o izquierda tu reverb, pues lo puedes hacer aquí, pero vamos, lo normal es que esté en el centro. Tenemos aquí Room Size, que es el tamaño de la habitación. En esta reverb en concreto creo que el concepto está un poco equivocado, puesto que ahora mismo, por ejemplo, pone 20 metros y la agrandamos, y en otras reverb esto va relacionado realmente con reverb time, pero aquí es que sinceramente no sé qué es lo que hace porque no hace nada, mirad. O sea, nada. Supongo que estará en relación con la, por ejemplo, la forma de la habitación, que en este caso sí que cambia algo. Y aquí tenemos el estéreo de esta reverb. Pero bueno, esto en otras reverb te encontrarás room size y ya verás que cuando lo muevas sí que estará relacionado con la longitud de la reverb. Aquí, por ejemplo, también en el initial delay es lo que siempre hemos llamado pre-delay, que es el espacio que va desde que el sonido se dispara hasta que empieza la reverb. Esto, por ejemplo, lo ponemos a tope y veréis que hay un espacio entre el sonido y el efecto. Esto siempre irá sincronizado porque estos efectos siempre van sincronizados y nos sirve muy bien para hacer efectos, por ejemplo, en las percusiones funciona muy bien. Aquí tenemos el split, que tiene que ver con el estéreo de la reverb. Cualquier cosa que veas de split en los plugins en general tiene que ver con Logic. Y el crossover es un corte de frecuencia del estéreo. Y bueno, la verdad es que es sencilla y como digo, tenéis la mayoría de estos parámetros los podréis ver en la mayoría de las reverb. Otras son mucho más complejas y otras son relativamente sencillas. Logic dispone de otra pequeña reverb que se llama Silver, que es del mismo tipo que Platinum Verb, pero un poco más corta en cuanto a sus parámetros, pero bueno, podéis ver aquí la salida. Como os dije, este es la segunda manera que ofrecen ellos como salida, el mix. Así sería el efecto a tope y así sería la señal seca sin efecto. Luego tenemos, bueno, el pre-delay, que también lo vimos en la anterior reverb. La reflectivity y density time, que tienen que ver con la textura de las repeticiones de la reverb. Aquí, por ejemplo, el room size sí que está relacionado con la longitud de la reverb. A mayor room size, más larga la reverb, y cuanto más pequeña sea la habitación, más corta será la reverb. Tenemos también dos cortes de frecuencia y aquí la modulación. Vamos a ver otro plugin relacionado con la reverb, que es Enverb. La Enverb es muy interesante, puesto que con ella lo que vamos a hacer es controlar la envolvente, o sea, cómo se comporta la reverb. Ya no tanto, bueno, aunque tenemos aquí también algunos parámetros, pero si os dais cuenta, no está tan relacionada con la longitud, con la textura, etcétera, etcétera. Aunque sí tenemos aquí estéreo, density, hay un pequeño ecualizador, también tenemos la salida, pero aquí lo que vamos a controlar, como veis por el dibujo, es la forma de comportarse dicha reverb. Entonces, por ejemplo, ahora mismo está así, no aparece nada. Aquí tenéis la señal directa. Vamos a cambiar el ataque. Vamos a que aparezca mucho más tarde. Como veis, aparece mucho más tarde, puesto que el pre-delay es muy largo. Vamos a cortar el ataque. El decay. Sustain. Vamos a darle un pre-delay muy corto para que veáis un pre-delay muy largo.
Hold y un delay y un release muy largo que cae progresivamente. En fin, es muy interesante y se pueden lograr efectos muy interesantes, por ejemplo con las voces. En fin, eso ya vuestra creatividad lo agradecerá. Y ahora vamos con la reverb más importante de Logic, que bueno, vamos a verla, se llama Spike Design. Bueno, la cabecera, esta reverb lo más interesante que tiene, aparte de que puedes controlar la mayoría de los parámetros de la reverb, es que tiene una cantidad impresionante de presets. Sobre todo a mí me parecen muy impresionantes los WAP effects estos, que solo ellos prácticamente pueden hacer unas texturas increíbles. Es muy interesante que con esos presets quitéis la cantidad de reverb, que la tenéis aquí, o sea, lo que sería al contrario, perdón, quitéis la señal directa y dejéis solo la reverb y podéis conseguir unos efectos impresionantes. Bueno, ya me he adelantado, este es el output. Y luego aquí, bueno, pues tenemos todos los parámetros principales de la reverb. Tenemos el volumen, envolvente de volumen, se pueden controlar con estos puntos que hay aquí. Aquí la envolvente es bastante complejo, ¿eh? Tenemos el filtro, se puede controlar también el filtro de la reverb. Tenemos aquí la densidad, lo que veíamos en conceptos como reflectivity, density, intensity en otras reverb, aquí está en densidad. Podemos hacer la reverse si queremos, una reverb reverse, que casi es el parámetro más interesante, puesto que puedes conseguir unos efectos súper originales. Y luego muy interesante es que tiene un ecualizador ya, que si os dais cuenta es un ecualizador. Tiene solo 4 tipos de ecualización, pero un ecualizador muy parecido al de Logic. Entonces aquí ya no tiene 2 parámetros como tenía la otra reverb, sino que aquí puede ecualizarla totalmente. Si os dais cuenta, bueno, aquí se puede resetear todo lo que habéis hecho. Si os dais cuenta, conforme vamos cambiando de parámetro, aquí abajo te va apareciendo los parámetros de forma numérica, para que los vayas tú cambiando. Aquí tenemos el pre-delay, conceptos relacionados con el estéreo. En fin, no sé, aquí tenemos un filtro que también es muy importante de corte de frecuencia y resonancia. Y en fin, pues, me parece una de las reverbs más impresionantes que te puedas encontrar, ya no solo en Logic, sino fuera de Logic. Se puede experimentar, yo creo que está diseñado para que experimentéis bastante.